vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Lo que fue, eso será. Y lo que hizo, eso hará. Nada nuevo hay bajo el sol. Eclesiastés 1, 2, 9 del Antiguo Testamento. Los asuntos de los hombres y de las naciones tienen una secuencia, una regularidad, una uniformidad de ritmo que capacita al sabio para leer el significado del presente en la historia del pasado y hace posible pronosticar los sucesos del futuro a partir del examen atento de las tendencias actuales. Además, la rueda es un símbolo de progreso, de avance, de fomento y por lo tanto representa la marcha de la cultura, de la civilización y la mejoría, que en ocultismo se llama la gran obra. Paul Foster Case, 1884-1954. Todo va, todo vuelve. Gira eternamente la rueda del ser. Tortuoso es el sendero de la eternidad. Friedrich Nietzsche, 1844-1900. Hola, buenas tardes a todos. Hoy nos convoca el arcano número 10, la rueda de la fortuna, llamada en el libro de los arcanos mayores el arcano de la naturaleza caída. Y hablaremos del movimiento de la vida, aprender a girar sin perder el centro. La rueda de la fortuna marca un cambio decisivo en el viaje de la conciencia. Después del retiro del ermitaño, después del silencio y de la escucha profunda, la vida vuelve a ponerse en movimiento, pero ya no de la misma manera. La rueda no pregunta si estamos listos, gira siempre. Su movimiento nos recuerda que lo único permanente es el cambio. Pero nos invita a su vez a aprender algo esencial. No todo depende de nosotros, pero nada nos es ajeno. Esto es un axioma paradojal, pero que describe realmente la ambivalencia de los procesos evolutivos. Eso que es sorpresivo y que aparentemente viene de afuera, pero que moviliza, digamos, una dimensión interna que tiene que acoplarse a esa rueda que gira sin nuestra dirección ni control. Así como el ermitaño nos enseñó a detenernos y a escuchar la verdad interior que permite madurar en silencio, la rueda de la fortuna nos muestra qué sucede cuando, después de ese silencio, la vida vuelve a moverse. El ermitaño construye el eje, ese eje interno al que volver, y la rueda pone ese eje en movimiento. Si no hubo un verdadero trabajo interior
el giro nos desestabiliza. Si hubo en cambio una escucha profunda, el giro nos transforma. Y no, me parece que sería bueno que aquí invites a los oyentes a parte de tu speech. Está silenciada. Sí. Bueno, Inés, buenas tardes a todos primero. Y les comento, la rueda de la fortuna simboliza los ciclos inevitables, ascensos y descensos, encuentros y pérdidas, aperturas y cierres. No es castigo ni premio, es ley de movimiento, acción y consecuencia. Desde una mirada transpersonal, la rueda nos invita a soltar la ilusión de control y a reconocer que existe un orden mayor, una inteligencia que organiza los procesos más allá de nuestra voluntad personal. Bueno, ahora invito a los oyentes a que se sumen a nuestro programa con sus comentarios. Gracias. Sí, además podemos mostrar el arcano, ¿no? Mientras tanto. Yo creo que es importante también mencionar que en el recorrido del viaje del héroe, a esta clave le corresponde el momento de la llamada. Venimos cumpliendo con los deberes y los planes que teníamos y de pronto algo nos desestabiliza y decimos, ¿y todo esto para qué? Pero no tenemos respuestas. Pero esa incertidumbre que surge ante lo que estamos viviendo es el momento en que la vida nos pide hacer un giro de lo exterior a lo interior. Es el momento de aceptar lo inaceptable, de sumergirse de pleno en el plano inconsciente, en el paisaje nocturno de la vida y al mismo tiempo la dimensión femenina. Sabemos que existe un yin y un yang, ¿no? Interesante saber que lo masculino ordena, delimita, separa, y lo femenino une. Aquí el héroe es llamado a ingresar en las profundidades de su psiquismo, a volver al encuentro con aquello que dejó para poder avanzar. Y de aquí en más comienzan las pruebas más difíciles para el héroe. Todo aquello que no controlamos con la razón y que no obstante es profundamente real. Al ego no le gusta en absoluto este cambio de orientación. Detesta tener que renunciar a ser el único que puede explicar claramente las cosas. Bueno, acá detengámonos en la observación de la carta, que si bien no entramos en detalle porque nos iríamos a mucho más tiempo de lo que permite el programa, pero sí podemos ver que hay dos personajes que rotan y uno encima que se mantiene fijo. A su vez, la rueda tiene un soporte que está demostrado por estas patas que se unen entre sí con dos barras y que aparentemente están en tierra, pero
el dibujo nos muestra la ondulación del agua, que creo que esto también tiene que ver con que lo que se moviliza es la dimensión emocional inconsciente, lo que nos aterra, lo que hemos dejado sin conocer y que ahí no nos queda más remedio que mirarlo. No sé si ya hay algún llamadito, no. A ver. Sí. Acá, Miguel Aguilar. Hola. Perdón, pero antes de que lea, si podemos retirar ya la carta, si nos vemos mejor. Sí, Bueno, sí. Miguel Aguilar nos dice, hola, un gusto escucharlas. Y Silvia G, hola Inés y Norma, alegría de volver a verlas y escucharlas. Y buenísimo. nosotros Bien. también alegres de que nos escuchen. Bueno, entonces vamos a continuar y les voy a leer un párrafo del libro El tarot y el viaje del héroe de Jajo Van Haff, que me parece imperdible. Dice, mientras que el aspecto masculino del psiquismo, el yang, puede nombrar, delimitar y señalar las diferencias más sutiles, el aspecto femenino, yin, es analógico y holístico, se vincula con los territorios comunes, rechazando fronteras. Esta perspectiva es rechazada desde lo masculino por su ambigüedad, mientras que lo femenino se ríe de la ambición de claridad de lo masculino, considerando que la realidad es demasiado compleja para ser enmarcada en una fórmula. Esto está en el libro, en la página 107. Y yo asocio ya con Adán, en el Génesis, cuando Yahvé crea a Adán, le dice que puede nombrar todo lo que ve. Y cuando va a crear a Eva, lo hace caer a Adán en un profundo sueño. En ese momento aparece Eva. Y Eva es la, digamos, la energía sutil que está por debajo de lo manifiesto. Adán y Eva son razón e intuición de cada ser humano. El yang y el yin son razón e intuición, no son hombres y mujeres. Todos tenemos esta pareja interior que movilizan diferentes cosas, ¿no? Así que, bueno, aquí estamos. Sí, yo quería agregar, Inés, a todo lo que has dicho hasta ahora, cuando hablabas del recorrido del viaje del héroe y cómo actúa el ego. Recordé del libro de los arcanos de seda de Silke, donde ella dice este recorrido del 8, que es lo que venimos haciendo en esta segunda etapa, del 8 al 14, que Sí, es la etapa de trascender el ego para encontrarse a sí mismo, al ser verdadero, comparándolo con la etapa humana de los 29 a los 56 años. así Que es. ahí es una etapa donde nos tocan las pruebas prácticamente mayores de la vida, ¿no? Donde tenemos que dedicarnos a mirar hacia adentro y empezamos con las preguntas, ¿quién soy? La etapa del aprendizaje, descubriendo nuestro ser interior, ¿no? Así es. Realmente es, digamos, como una descripción maravillosa de la aventura de vivir, como salimos al Claro. mundo,
con una pujanza y una convicción de que podemos, y es necesario, porque si no, no apareceríamos en la superficie. Ahora, una vez que salimos y creemos que podemos, aparece aquello que no está bajo nuestro dominio. Y nosotros somos seres integrales que manifestamos la vida en diferentes etapas para llegar a un momento donde se integren y podamos dialogar con todos los aspectos que nos componen, ¿no? Así que gracias por este aporte porque es muy claro, ¿no? Bueno, entonces, la rueda de la fortuna nos enseña a confiar en el movimiento de la vida, siempre y cuando aceptemos lo que llegue y podemos hacerlo porque esa verdad interior fue escuchada. Cuando nosotros no tenemos hecho este trabajo del observador interno, la vida nos va a sorprender como destino con sacudones imprevistos y cuanto más los resistimos, más dolorosos se transforman, ¿no? O sea que esta es una sabiduría maravillosa para comprender, porque en la medida que aceptamos, vibramos en la dimensión que nos está invitando a movernos. Ahora, si nos resistimos en lugar de aceptar, e incluso si nos resignamos, estamos haciendo un movimiento opuesto al que queremos responder. El resignado se la banca, pero no lo elige. La aceptación es, acá estoy, ¿para qué llega esto a mi vida? ¿Qué es lo que yo tengo que aprender de esto? ¿Qué se espera de mí? ¿Cómo puedo descubrir en mis resortes para aplicar en esta situación? Y el panorama se transforma, pasa a ser otra cosa, que es un poco lo que dice el curso de milagros, dejar de ser víctima. El que dice esto que llega, que me trae la fatalidad de la vida, para convertirnos en generadores de experiencia. A ver, la vida me invita a esto, ¿cómo puedo responderle yo? ¿Con qué? ¿Con la razón? ¿Con la intuición? ¿Con ambas cosas? ¿Cómo yo puedo encontrar en mí los elementos propicios para desplegar esta experiencia que la vida me pone por delante, ¿no? Cuando ya no reaccionamos desde el ruido, la vida se mueve y cuando la vida se mueve nos muestra si estamos alineados o no, porque a veces nos quedamos quietos bancando lo que ocurre por miedo. Y yo me acuerdo siempre de un cura que tuvimos acá en el Carmelo, que en una homilía del domingo dijo: los que estén aquí porque quieren conseguir un lugarcito en la eternidad, mejor vayan al cine, porque Dios no es seguridad, Dios es aventura. Pero esta visión tan maravillosa no es la que hemos acumulado a lo largo de la formación recibida. Dios es una figura amenazante, Dios castiga si no soy bueno, y nada de eso es real. Dios no castiga, Dios está allí esperando que nosotros lo busquemos, respeta nuestro libre albedrío.
Y la incertidumbre, la enfermedad, el dolor y la muerte son campanazos que nos da la vida para buscar una respuesta trascendente a lo que ocurre. Entonces, esto de vivir la aventura de lo que se nos ofrece a diario, con sus más y sus menos, es otro enfoque para transitar lo mismo, pero con mejor pertrechaje, ¿no? Me parece. Bueno, tenemos dos mensajitos más. Dale, dale. María Cristina Laferrere, hola querida Inés y Norma, una alegría escucharlas. Y Sol Racij, qué lindo verlas a esta hora. Saludos desde mi trabajo en Munro, me encanta el tarot. Así que bueno. Gracias, gracias. ¿Es solo? Sí, esos dos, María Bueno, Cristina y Sol. perfecto. Bueno, entonces continuamos. Sí, Eh, Mientras nos identificamos con los resultados, o sea, la visión masculina, la visión del ego, entonces sufrimos los giros de la vida, porque no siempre el resultado que obtenemos tiene que ver con lo que queremos. Ahora, si estamos anclados con ese eje interior que dice, yo estoy aquí porque soy trascendente, viviendo una experiencia humana y puedo aceptar todo aquello que llegue a mí porque sé que llega para despertar un nivel de conciencia más alto que el que tenía. Y la situación es totalmente diferente. Una mala noticia cuando uno está oponiéndose a lo que ocurre nos lleva puestos. En cambio, una mala noticia cuando uno siente que a pesar de la apariencia trae un mensaje esperanzador, me dispongo de una forma completamente diferente y con mayor valía, ¿no es cierto? Así que eso es atravesar el cambio creciendo conscientemente. sí, eso lleva años, pero qué importante lo que decís, Inés, porque cuando uno se empecina en querer obtener algo o que algo salga como uno desea y se pone mal si eso no ocurre y terminamos amargándonos, amargando al que nos rodea. Y cuando nos damos cuenta que eso que nos está pasando, por más doloroso que sea, es para nuestro crecimiento y para ver qué es lo que tenemos que aprender con eso que nos está pasando, cambia totalmente la mirada, cambia el sentimiento y cambia todo. Seguro, Entonces uno acepta y se entrega a lo que viene. tal cual. El ego quiere fijar los acontecimientos, asegurar, repetir lo conocido. En cambio, una conciencia en evolución está abierta al cambio y aprende a danzar con lo incierto. Sí. Esto es clave para esta etapa de la vida porque lo que viene va a golpearnos indudablemente. Claro. Los hermanos que siguen tienen pruebas muy importantes en sí mismas. La rueda gira para todos. No es un movimiento elegido, no es controlable, pero es el movimiento propio de la existencia. La rueda gira porque la vida gira. Este arcano nos recuerda que la vida no nos pide rigidez, sino presencia.
ese eje inamovible que construimos en el observador del ermitaño. Esa presencia desde la conciencia transpersonal representa el paso de la ilusión de dominio personal a la confianza en una inteligencia mayor. De ningún modo es resignación, es una aceptación voluntaria, es una disponibilidad y cooperación con lo que ocurre. Y acá, cuando comenzamos a percibir que todo lo que ocurre está inserto en un orden mucho más amplio, que por ahí no lo entendemos, pero que puede ser habitado con humildad y apertura. Entonces, este arcano nos invita a soltar esa resistencia al cambio y a reconocer que cada giro trae una enseñanza, incluso cuando es incómodo, ¿no? Te quería, sí, mira, no sé si querés que te lea dos mensajitos más Sí, por y supuesto, después vale. seguís, porque creo que lo que dice Miguel coincide con lo que me imagino que vas a decir vos ahora. Miguel Aguilar nos dice, muy oportuno el aporte de Normi. Lo paradójico de ese ciclo de 29 a 56 es cuando salimos a conquistar el mundo con nuestra primera construcción, Saturno. Después tendremos el reencuentro. Y Juan Carlos de México dice, hola, buenos días Inés y Norma, aquí presente, bendiciones para todos. Bueno, Así que bueno, sigamos con los muchas años. gracias a los dos. Y esto que dijo Miguel es re importante porque a los 29 terminé la primera vuelta de Saturno en el zodíaco, tiene 29 años de ciclo. Y de 29 a 56 es el segundo tránsito de Saturno y es la búsqueda de lo esencial, ¿no? Primero conquistar el mundo, después conquistarnos a nosotros mismos en nuestra totalidad. Así que gracias por el aporte, porque es re oportuno. Y yo recuerdo que luego de aquellos años de observación en soledad que comentaba en el programa pasado, con muy poca comunicación con los demás, que escribiendo, contándome a mí misma lo que me estaba pasando, la vida me sorprendió a los 47 años con un hecho insólito que jamás hubiera elegido. Fue una situación difícil y traumática, pero me ocurrió y era imposible negarla. Luego de unos días de diálogo interno, me dispuse a contar lo que me estaba ocurriendo, porque asumirlo frente a otro requería una inmensa valentía. Yo me jugaba digamos, una situación muy difícil, muy incierta, absolutamente. Y entonces entendí que cuando me preguntaron, ¿y esto qué es? ¿Para qué está? Y yo dije, me tocó jugar una carta del destino para la que estaba preparada. Más afín con la rueda, imposible. La rueda es considerada el destino. Y la llamada de la que hablábamos antes apareció de forma insólita en mi vida, de una manera impredecible. Pero eso que me estaba ocurriendo y que me mostraba
mundo de opuestos, ¿no? Lo conocido, lo desconocido, lo lindo y lo feo. Lo acepté. Lo acepté con verdadera humildad porque me sobrepasó. Yo no podía tomar una decisión desde la voluntad porque la voluntad estaba inmersa en la aceptación de lo que ocurría. Y yo creo que esa aceptación y esa honestidad frente a lo que estaba viviendo es lo necesario en cada de estos sacudones de la vida para que podamos dar un salto cualitativo. Y la verdad es que en lugar de castigo, la vida me sorprendió como un regalo. Así que animo a que sean valientes y acepten los desafíos, porque tras esa imagen terrorífica hay un tesoro escondido. Inés, Bueno, a mí me pasó, siempre escuchándote me salen mis recuerdos, que me faltaban 2 meses para cumplir los 47 años y me tuve que someter a una operación que puso en riesgo mi vida y estuve desahuciada. Y fue una experiencia muy difícil, pero que me hizo ver muchísimas cosas, comprender muchas cosas y a partir de ahí no tenerle más miedo a la muerte, porque estuve cara a cara con la muerte. claro, Y es una experiencia que es muy importante en la vida de uno, porque se aprende a reconocer lo que es la vida y a tomarla en serio y trabajando permanentemente para disfrutarla y para estar bien interiormente, ¿no? y fíjate que antes decíamos que el ego quiere seguir en su brecha, ¿no? Que no lo molesten. Entonces, el dolor, la enfermedad, la muerte, la sorpresa inesperada como la que me ocurrió, son sacudones del alma para que el ego largue esa ilusión de control y que se anime a integrar todo lo que desconoce de sí mismo. Y uno habla de que el sí mismo es el centro del mandala, pero también la superficie. O sea, el sí mismo es la totalidad de lo que es, pero el sí mismo solo lo encontramos cuando nos sumergimos en estas profundidades, si no, pasa Sí. de largo. ¿No? Acá Miguel nos sigue agregando todo interesante lo que nos dice Miguel. La rueda nos muestra que tanto la cima como el fondo son transitorios. Tal cual, Es tal verdad. cual. Una pregunta que hicimos en el segundo avance del programa era, ¿quién mueve la manivela? Y, Eso. y esta pregunta que está asociada con lo que dice Miguel es mantenernos en el eje y saber que respondemos a una inteligencia superior a nosotros que incluye la totalidad de lo que es, no solo de nosotros, sino de lo que es, ¿no? Y en esa totalidad nosotros tenemos un lugar sagrado que tenemos que cumplir. Es el, digamos, como el personaje de una obra. A lo mejor es chiquito, pero es importantísimo que se haga tal cual es, porque eso es lo que se espera de ese personaje. Bueno, eh, esto nos dice que si bien no somos dueños del devenir, podemos elegir actitudes para y decisiones y respuestas para aceptar ese devenir. Yo recuerdo un caso, existen personas correctas que hacen todo bien porque de ese modo les va a ir bárbaro y no van a tener sorpresas. Recuerdo una médica ayurveda de 40 y pico de años que vivía diciéndole a sus pacientes
que o hacían esto o se iban a encontrar con un montón de dolores y enfermedades, que era urgente que hicieran el plan a ultranza. Y se murió a los 48 años, ¿no? Haciendo todo perfecto, porque, porque ahí hay una ilusión de controlar la vida. Es como a mí me pasó, siendo psicoanalista y habiendo trabajado sobre las profundidades psíquicas, yo pensé que en la menopausia yo no iba a tener calores como tenían las mujeres habitualmente, porque eso ya lo tendría que tener asimilado. Pues lo padecí. Me pasaron durante varios años unos calores atroces que tuve que bancar y morder el polvo aceptando mi omnipotencia. O sea, no juzgo a esta médica porque pobre ella había puesto toda su mejor voluntad para sí misma y para los demás, creyendo que ahí estaba la clave. La clave está siempre más allá de nosotros, ¿no? Así que bueno, creo que esto que simboliza, como decía Miguel, ascensos y descensos, comienzos y finales, también pérdidas, pero oportunidades. Y nada queda detenido demasiado tiempo. Todo cambia de forma, de lugar, de sentido. Bueno, ¿hay más mensajes? No, por ahora no. Bueno, Sí. entonces seguimos. Acá Juan Carlos, mirá, recién. Juan Carlos de México. Hay que aceptar la enseñanza que nos da la vida. Y Sí. sí, Somos tan necios durante tantos años, creyendo que me la sé y que le puedo decir a otros cómo vivir, cuando en verdad lo que podemos hacer es darnos cuenta de que un poco sabemos y otro poco, mucho mayor, lo ignoramos. Y cuando le queremos dar a otro un consejo, lo mejor que podemos hacer es recordarle que solo va a encontrar cómo ayudarse, en lugar de decirle qué tiene que hacer. Puede ayudarse yendo a una terapia, aprendiendo, no sé, artes marciales o haciendo meditación, pero que sea él, o no, o por ahí haciendo un viaje o poniendo un comercio. No tenemos idea de cómo se resuelve el laberinto de otra persona. No sabemos cómo llevar a cabo nuestro, porque gran parte se escurre de nuestra conciencia lúcida. Ahora, la conciencia de la que hablamos es la conciencia que abarca la oscuridad y que sabe que en medio de esa incertidumbre tremenda hay un mensaje a descubrir, que si yo me puedo quedar en silencio, observando desde el eje que me enseñó el ermitaño, las vicisitudes que presenta la rueda, es muy probable que encuentre de qué manera responder a esa invitación de la vida. acá Inés Silvia G nos hace una consulta A ver, bastante similar, no similar, bastante parecida a lo que vos estabas diciendo recién, ¿no? Y dice, ¿será que gracias a que el centro de la rueda está firme, nuestro interior, es que podemos aceptar, ay, espérate que se me fue es que podemos aceptar los subes y bajas de la rueda, a veces veloces e incontrolables? claro que sí, ese eje está.
Si hemos trabajado conscientemente haciendo meditación, los grupos, el grupo de Fundapap es un trabajo interior profundo. Uno está más preparado para sentirse identificado con el eje y no con la periferia. No quiere decir que la periferia no nos va a producir alteraciones, claro que sí, pero si estoy desde el eje, me voy a movilizar, pero mi eje va a seguir estando seguro. Así que podré ver los ascensos y descensos desde, digamos, un lugar privilegiado, donde voy a estar mucho más cerca de la respuesta necesaria que deberé darle a esa experiencia vital. Mira, acá hay un mensajito, Inés. ¿Sí? Dice Chilhue Gourmet. Aparentemente Chilhue a lo mejor está mal escrito, ¿no? Porque dice saludos desde la isla de Chiloé. Ah, Feliz de encontrarlas este día. qué lindo. A lo Muchas mejor es gracias. Chiloé Gourmet. Qué lindo. Eso, qué bueno que nos escuchen desde otros lugares. Es interesante esto porque el ego tiene un alcance relativo. En cambio, el alma se esparce por todos lados. Y cuando uno está abierto, recibe de cualquier lugar lo que está necesitando recibir. Así que gracias por este mensajito. Bueno, seguimos. Bueno, sigamos con las preguntas. Por favor. Muy bien. ¿Cómo vivimos los cambios inesperados? ¿Como amenaza o como llamado? ¿Qué intentamos controlar por miedo a perder estabilidad? ¿Qué se repite en nuestra vida como un ciclo no comprendido? ¿Podemos aceptar que no todo depende de nuestra voluntad? ¿Dónde sentimos hoy que la vida nos está pidiendo movimiento? Yo repito el axioma que leíamos al principio. No todo depende de nosotros, pero nada nos es ajeno. Eso mismo. Bueno, continúo. Comenzamos el viaje con el impulso vital del loco. El primer alumbramiento fue a través de la autoconciencia del mago. La activa receptividad de la subconsciencia de la sacerdotisa. La fertilidad creadora de la emperatriz. La estructura del emperador. La guía del papa. Y la tensión del enamorado. Y allí aparece el carro, que reúne todas esas energías y las pone en movimiento. Es entonces cuando el héroe, heroína, se encuentra con la ley, en especial la ley de causa y efecto, pero también la ley universal de armonía y consecuencias. Necesita encuadrar su energía arrolladora dentro de lo posible, no de lo ideal. Ahora el camino lo invita a la interiorización, a un nuevo aprendizaje con el encuentro con el ermitaño, quien abre la dimensión interior del proceso para disponerse a regresar al mundo exterior y al encuentro
con la rueda de la fortuna, que es portadora del destino. Sí. Yo estaba pensando que cuando decimos que el carro sale con toda su potencia y se encuentra con la ley, me olvidé poner que es el arcano de la justicia, La justicia. pero bueno, se entendió igual. Sí. Ahí hay un punto clave, que es todo bien, pero con un orden, porque incluso en lo exterior hace falta un orden. El orden del ego es racional y por lo tanto discrimina, limita, denomina. Y el orden que nos plantea la rueda es otro orden. Es el orden de lo caótico, que el caos, del caos surge la creación. Entonces, es indispensable pasar por un momento oscuro, tenebroso, como decía Nietzsche, ¿no? El camino de la eternidad es tenebroso. Realmente lo es, porque mueve cosas que hemos mantenido tapadas y ocultas durante 40 años, 30 años, ¿no? Pero bueno, según Jung, la rueda de la fortuna es el centro inmóvil, el principio del que emana todo movimiento, el remolino incesante de la manifestación. El centro de la rueda representa la ley universal, lo arquetípico, mientras que el borde exterior es la vida humana, lo efímero, la rueda de la existencia, de la existencia en el budismo tibetano está basada en la idea de las mutaciones incesantes. Representa la sucesión de los múltiples estados del ser, cuyo movimiento cesa cuando se alcanza la iluminación. Lo podríamos ver en los animales que se mueven hacia abajo y hacia arriba de la clave, y la esfinge quieta en la cima de la rueda como la representante de lo eterno. Bueno, Acá me aclara Chilhue, estaba sí. bien puesto, con W, Chilhue Gourmet, y nos dice algo muy lindo, muy interesante. Sé de una experiencia de la muerte momentánea. La mujer se encuentra con su madre fallecida. Se abrazaron en el encuentro. Después despertó y dijo que la muerte no existe, solo pasamos a otra vida. Mi nombre es Ingrid y tengo un café en el sur del Pacífico. Envío coloridos abrazos. Oh, qué maravilla. Hermosísimo, hermosísimo mensaje. Muchas gracias. Hablando de eso, las experiencias cercanas a la muerte son grandes estados de iluminación. El que ha pasado por allí vuelve completamente diferente de esa experiencia. Yo tuve una experiencia semejante, pero sin morir, ¿no? Quizás muriendo, pero de otra forma. Pero creo que sí, que está lleno de ejemplos en los que nos cuenta la vida a través de las personas que lo experimentaron, que la trascendencia es real y que la creencia es que todo empieza y termina acá es infantil. Infantil no quiere decir eh, inadecuada, porque creo que cuando uno piensa eso, es correcto. Para poder pensar de otra forma, hay que haber muerto y resucitado en otro plano, ¿no? Y esto pasa a través de las grandes
tragedias o sacudones que la vida nos propone. No está bien ni mal nada. Todo es correcto en el momento y en la persona que la está viviendo. Bueno, acá otro mensajito de Juan Carlos de México. Gracias Inés y Norma, excelente fin de semana. Nos vemos la semana siguiente, si el universo lo permite. Les envío un fuerte abrazo desde aquí. Bueno, igualmente. Retribuimos. Bueno, ahora creo que ya no nos queda mucho tiempo, así que vamos a hacer la visualización rapidito. Nos colocamos en la posición adecuada, con la espalda recta. Cerramos los ojos. Llevamos la atención a la respiración. La vemos que va y viene sin esfuerzo. Y nos disponemos para vivenciar la visualización. Imaginamos una gran rueda frente a nosotros. No gira con violencia, sino con un movimiento constante y profundo. Observamos cómo sube y baja, cómo todo cambia de lugar, cómo nada queda fijo para siempre. Nos damos cuenta de que no estamos colgados en la rueda, estamos en el centro. Desde allí sentimos estabilidad. Aunque la vida se mueva, algo en nosotros permanece. Recordamos situaciones que cambiaron sin previo aviso, momentos en los que nos resistimos y sus consecuencias, y otros en los que confiamos. Y lo que nos separaron esos momentos. Respiramos y permitimos que la rueda siga girando sin intentar frenarla. Nos repetimos internamente: no necesito controlar el movimiento para estar a salvo. Puedo confiar en el proceso. Poco a poco volvemos trayendo con nosotros esta sensación de eje interno, mientras la vida continúa su danza. Después de una respiración profunda, al tiempo de cada uno, abrimos los ojos. Confiamos en el devenir de la vida. El mago se hace presente. Es el que sabe, que recibe de lo superior los elementos con los que puede transformar la realidad. Y confiemos en el movimiento, porque de ese modo el miedo pierde fuerza. La rueda gira y nosotros
elegimos desde dónde mirarla. Aceptar el cambio es la expresión de la sabiduría que nos enseñó el ermitaño. Agradecemos entonces. Sí, Miguel agregó ahora, soltemos nuestra rueda para que siga girando. Y nos saluda César de Perú. Así que bueno, agradecemos a Miguel, a Silvia G., a María Cristina Laferrere, a Sol Racig, a Juan Carlos de México, a Ingrid Gourmet y a César de Perú. Bueno, muchísimas gracias a todos y a Claudio también. Gracias. Eso, y ahora la oración de despedida y nos vamos porque ya estamos en la hora. Sí, pero empezamos tarde, así que... Sí. Que el fluir de la conciencia nos permita descubrir la señal del paso siguiente. Que la gracia nos envuelva en cada desafío. Gracias. Hasta el próximo viernes. Un abrazo a todos.